Hola, vamos con el primer vídeo correspondiente al tema 11 del comercio internacional. Bueno, el motivo fundamental por el que se comercia con otros países es para poder tener acceso a bienes y servicios de los que un país carece. Algunas veces sucede que un país no es capaz de producir un determinado bien, pues porque no está dotado de recursos suficientes como para hacerlo. Por ejemplo, España no es productora de petróleo y por lo tanto lo importamos procedente de Arabia Saudí o de otros países, pues porque es una materia prima fundamental sin la cual el crecimiento o el desarrollo económico no sería posible. Otras veces el país sí que produce un determinado bien o presta un servicio, pero no lo hace en cantidad suficiente para atender a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, España es productora de cine, pero, sin embargo, a pesar de que aquí se ruedan películas, las preferencias de los consumidores se dirigen también hacia el cine de Hollywood. Por lo tanto, tendemos a importar cine procedente de Estados Unidos. ¿Vale? Cuando contratamos la plataforma Netflix o a través de múltiples maneras, pero el caso es que las necesidades no quedan totalmente cubiertas solo en base al cine español. Bien, tenemos que diferenciar entre el concepto de exportación y el de importación. El país exportador es aquel que entrega, es decir, vende bienes y servicios con destino a un país extranjero, mientras que el país importador es el que recibe o compra bienes o servicios procedentes del extranjero. Hay que hablar también del concepto de territorio aduanero. El territorio aduanero sería un espacio geográfico dentro del cual hay libre circulación o movilidad de mercancías. En realidad funciona como si no hubiese fronteras y puede abarcar más de los límites políticos de un país. Por ejemplo, la Unión Europea constituye un territorio aduanero porque hay libre circulación de mercancías entre cada uno de los 27 países miembros que la forman. Por lo tanto, aquí surge una distinción muy importante entre comercio internacional y comercio exterior. El comercio internacional es aquel que tiene lugar entre países situados en diferentes territorios aduaneros, como por ejemplo tenéis ahí España y Estados Unidos. El comercio exterior, sin embargo, sería aquel que se produce entre países que pertenecen al mismo territorio aduanero, por ejemplo, entre España e Italia. Por lo tanto, cuando hablamos de comercio internacional, sí podemos hablar puramente de una exportación o de una importación, mientras que cuando hablamos de comercio exterior, si nos referimos al ámbito de la Unión Europea, de lo que se habla es de operaciones intracomunitarias. Si nosotros compramos a Italia un bien, es una adquisición intracomunitaria. Si nosotros vendemos a Alemania un bien, es una entrega intracomunitaria. Bueno, el comercio internacional no se entiende sin las divisas. Una divisa es cualquier moneda que no sea la oficial del propio país. Por ejemplo, en España, la libra esterlina o el dólar o los yenes son divisas porque no son las monedas propias de este país. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, el euro, que tampoco es su moneda, es una divisa para ellos. El tipo de cambio viene a establecer una equivalencia de valor entre dos monedas diferentes. Nos informa de la cantidad de unidades de una moneda que hay que entregar para a cambio conseguir una unidad de la otra. Por ejemplo, 1,08 € a cambio de $1. Y cuando hablamos de la variación que se produce en el tiempo de los tipos de cambio que relacionan dos monedas, es cuando nos surgen los conceptos de apreciación y depreciación, que son términos justamente contrarios. La apreciación consiste en que una moneda gana valor en relación a otra. Por ejemplo, el tipo de cambio pasa de un euro 1,10 dólares a un euro 1,15 dólares. Ahí el euro se ha vuelto más caro porque en el momento posterior hay que entregar 5 centavos más de dólar a cambio de conseguir el mismo euro. Por lo tanto, el euro se ha vuelto más caro, decimos que se ha apreciado y en ese ejemplo el dólar se ha depreciado. Eso
favorece a las importaciones, porque los productos extranjeros que tendríamos nosotros como españoles que pagar a Estados Unidos en dólares, ahora nos resultan más baratos, puesto que el dólar se habría depreciado. Favorece a las compras procedentes del extranjero. El fenómeno contrario, la depreciación, significa que una moneda pierde valor en relación a otra. Por ejemplo, el tipo de cambio pasa de un euro 1,20 dólares a un euro 1,16 dólares. Ahora conseguir un euro es más fácil porque hay que entregar 4 centavos de dólar menos. Por lo tanto, el euro ha perdido valor. Ahora vale menos. Eso favorece a las exportaciones. ¿Vale? Porque en ese caso nuestros productos comparativamente se vuelven más baratos. Pensad que los estadounidenses tienen que entregar menos dólares a cambio de un euro y cuando nosotros les vendamos, le venderemos en euros. Por lo tanto, las exportaciones se vuelven más factibles. Siempre la operación de comercio internacional, la costumbre es que se formalice la moneda del país vendedor. Por lo tanto, hay que pensarlo desde esa perspectiva. Bueno, entre los beneficios que aporta el comercio internacional, tenemos que hablar de dos teorías, la de la ventaja absoluta, aunque no está ahí, y la de la ventaja comparativa. Adam Smith, considerado el fundador de la economía como ciencia, era partidario del liberalismo económico. El liberalismo económico era una corriente de pensamiento por la cual se consideraba que el Estado no debía intervenir en la economía porque los mercados se podían regular por sí solos a través del sistema de precios, es decir, en base a la oferta y a la demanda. Y por lo tanto, pues él abogaba o era partidario del comercio internacional, ¿vale? Porque cuando el Estado interviene, lo que está adoptando es una política proteccionista. Bien, Adam Smith formuló la teoría de la ventaja absoluta por la cual los países deben especializarse en la producción de aquellos bienes que sean capaces de producir de forma más barata, pero considerando el coste absoluto. Es decir, si por ejemplo a Alemania le cuesta 4 euros fabricar un zapato y a España le cuesta solamente 3 euros fabricar ese mismo producto, pues diríamos que España tiene ventaja absoluta en la fabricación de zapatos porque es capaz de obtenerlos a un coste de 1 euro más barato comparativamente respecto a Alemania. Ese es el coste absoluto que nos lleva a la teoría de la ventaja absoluta. Pero posteriormente, David Ricardo, también un economista inglés continuador del pensamiento económico de Adam Smith, también considerado economista clásico, pues detectó un fallo en la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, porque él planteaba que entonces qué sucedía cuando un país no era capaz de obtener ningún bien de forma más barata que el resto, que no produciría nada y todo tendría que importarlo o comprarlo procedente de otros países, con el empobrecimiento que supondría para los habitantes de ese país el no producir nada porque por lo tanto no se generaría empleo, no se pagarían salarios, etcétera, etcétera. Bien, pues él planteó la teoría de la ventaja comparativa, para que aquellos países que no tengan ventaja absoluta en producir absolutamente ningún bien, al menos sí que produzcan aquellos bienes en los que sean menos malos, comparativamente hablando. Dice, tenéis ahí, los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes y servicios que producen mejor que los demás, es decir, con un coste relativo más bajo que el resto del mundo. Lo del coste relativo se refiere al coste de oportunidad. Los países fabricarán aquellos bienes cuyo coste de oportunidad sea menor en comparación al de fabricar ese mismo bien en otro país. Por ejemplo, supongamos que Alemania para fabricar un zapato, pues renuncia a obtener 2 kilos de tomates. Y en el caso de España, para fabricar un zapato, renuncia solamente a 1 kilo de tomates. Pues en España el coste de oportunidad de fabricar un zapato es menor, porque solo está dejando de hacer 1 kilo de tomate.
mientras que si el zapato se fabrica en Alemania, deja de obtener 2 kilos de tomate. ¿Vale? Por lo tanto, ¿quién va a fabricar los zapatos? Aquel país cuyo coste de oportunidad sea más bajo. En este ejemplo sería España. Y Alemania se especializará en otros productos en los que comparativamente con España pueda probar que es más eficiente, es decir, que tiene un coste de oportunidad menor. ¿Qué sucede con aquellos bienes en los que no tengamos ventaja comparativa? Porque hay otros países que lo hacen mejor. Pues los importaremos, como tenéis ahí. Importaremos los bienes que producimos comparativamente o con un coste de oportunidad mayor que el resto del mundo. Bien, pues esta fue una de las aportaciones de David Ricardo a la teoría económica, que en general hoy todavía es bastante aceptada la teoría de la ventaja comparativa, aunque con sus limitaciones. En posteriores vídeos continuaremos hablando del proteccionismo. Un saludo.